Buenos días, chavales, ¿qué tal todo? Bueno, pues nos vamos hoy de ruta de nuevo y vamos a ir a conocer un poco el arte asturiano, o más conocido como el prerrománico asturiano. Así que si me queréis acompañar, arrancamos. Muy buenas, chavales, chavalas, chavalos y demás chusma. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues aquí me encuentro en dirección a Teberga. Aquí, mira, aquí ni esto ni hostias, ¿para qué? Y voy en dirección, bueno, de Teberga tampoco, voy en dirección a Proaza. Voy a subir el alto de la Cobertoria, bajar a Pola de Lena e ir a visitar otra joyita del arte asturiano, del prerrománico asturiano. Vamos a ir a visitar Santa Cristina de Lena. Para mí, de las que conozco, posiblemente la más bonita. No sé si es el sitio en el que está ubicada o qué, pero la verdad es que yo la vez que la visité por primera vez me quedé enamorado. Me quedé enamorado del sitio, Además es muy pequeñita, es muy coqueta, no sé, tiene algo que te cautiva. Y nada, que nos vamos hacia allá. Vamos a ver si el tiempo nos respeta, que hay por ahí unas nubes así un poco sospechosas. Y no tengo ganas de mojarme, la verdad, porque frío no hace ninguno. Y bueno, esta iglesia de Santa Cristina fue encargada por el rey Ramiro I, que creo que, si no me equivoco, también es el que bajo su reinado se construyó todo lo que es la zona del Naranco, lo de Santa María del Naranco y San Miguel del Illo. Creo que son las dos construcciones que se hicieron bajo el reinado de Ramiro I. No sé si hay alguna más, desconozco, porque bueno, en Oviedo la capital, es la que más monumentos del prerrománico aglutina. Aparte de esas y tal, también está la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, creo que es de la época esa también. Una iglesia que está anexa no, pero ahí al ladito de la catedral, que no recuerdo ahora el nombre, si acaso os pongo ahí en la descripción, que bueno, algún día cuando me decida ir a Oviedo voy a aprovechar y visitarlos todos. Y la fuente de Foncalada, pues también es de esa época, de la época de los reyes del Astures. Ya os digo, el día que me decida ir a Oviedo voy a hacer la visita a todos si es posible, porque bueno, Oviedo, ya sabéis, la dificultad de andar por Oviedo es que está todo peatonal, y a ver dónde podría dejar la moto para acercarme hasta la fuente de Foncalada y a la catedral, que nada más que fuese una visita espontánea y hacer las fotos. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos a disfrutar de esta carretera, que es una gozada. Lo bueno de venir por estas zonas entre semana es que no hay prácticamente tráfico. No hay turisteo de la senda del oso, no hay
por aquí gente atravesada, son zonas poco pobladas y es ideal, para venir en moto es ideal toda esta zona. Cualquier día de semana, incluso en verano por semana, también vale. No quiere decir que no haya nada, pero bueno, es muy llevadero. Aunque hay algo de tráfico, siempre hay zonas donde poder adelantar, no son carreteras de radio continua, para nada. Ya os digo, no. Por aquí sí tiraríamos hacia Teberga, pero nosotros vamos a seguir de frente a Quirós. Esta zona es motera a tope. Aquí enlazas Puerto de San Lorenzo, Puerto de Ventana, Somiedo. Ya os digo, la cobertoria que es un puerto desde que lo asfaltaron, lo arreglaron todo, las trazadas, es un circuito prácticamente. Aquí está la gente pasando el día, pescando. Esto creo que es sin muerte. Es decir, que lo que pescas lo tienes que devolver al río. Vamos, al río. Sí, no dejas el río. Aunque esté embalsamado, ahí, ¿no? Qué buena fue esa, embalsamado. El río embalsamado. Tócate los huevos. Aquí a la izquierda se tira Bermiego. Un vídeo que os hice ya hace tiempo de visitar Bermiego y conocer el Tejo de Bermiego, monumento natural por excelencia, posiblemente el más importante que tengamos aquí en Asturias, el Tejo de Bermiego. La verdad es que estoy mirando al cielo y no me gusta nada el color de las nubes. Y una iglesia, la veis ahí al fondo, está ahora rehabilitándose, que no pertenece al románico, vamos, al prerrománico, pero sí es una iglesia guapísima, es del siglo XII-XIII, es decir, que es posterior y debe ser del románico. Y la verdad es que es muy bonita, muy bonita. Ahora la deben estar rehabilitando, reparando alguna cosa que tal, y es muy guapa. Bueno, llegamos a la capital del concejo de Quirós, a Bárcena de Quirós. Bueno, empezamos el puerto, como veis, esto es más vicioso que...
Bueno, estamos en el alto de la cobertoria. Voy a parar un segundo porque voy a cambiar la batería de la cámara que tengo frontal, que seguramente que le quede muy poco si no se acabó ya. Así que voy a parar un momento y la cambio y continuamos. Voy a poner los puños calefantables, que hace frío, ¿eh? Vamos. ¡Ah, qué vistas más guapas! Ah, muy poca nieve, muy poca nieve. Se ve ahí en estas más aquí, pero... No hay nada de nieve. Mira qué paisaje, ¡qué paisaje! ¡Hey! Vamos. Aquí. ¡A la pota! Vais a ir para la pota. A la machote, que ya no te queda nada. Ni más. Y por esta carretera se va a salir al Cordal, que luego baja a Reyosa y nos lleva al Angliru. Pero está muy mal la carretera esta. Ya hace tiempo ya que no voy por ahí, pero está muy mal. Por ahí el otro día fue por ahí otro compañero, Emilio, que tiene un canal, Maraca Motero. Si queréis echarle un ojo, tiene unos vídeos muy simpáticos. Y hace poco que anduvo por ahí y eso, confirmó que la carretera está de pena. Bueno, esta ruta de hoy al Prerrománico, como es mucho más larga, pues bueno, tenéis un vídeo un poco más largo también de contenido. Porque bueno, la verdad es que la carretera esta invita a grabar. Invita a grabar todo lo que es la zona esta de los concejos de Santo Adriano, de Teberga. Bueno, Teberga no sé si lo llego a pisar, la verdad que ahí sí que tengo mis dudas, pero bueno. Quirós, Roaza, ahora bajamos a Lena. Yo creo que ya pertenece, la bajada de la cobertura ya pertenece a Lena. Y son carreteras que da gusto transitar por ellas. Lo típico, no hay apenas tráfico, el ritmo lo pones tú y vas al ritmo que más te venga bien. Aquí en Lena hay un bar motero, pero no sé ni dónde está ni cómo se llama. A ver si doy con él para tomar algo antes de continuar. Aquí es. Bueno, pues nos hemos tomado aquí una cervecita aquí en La Pola.
aprovechando aquí el bar motero este que hay aquí, que sabía de su existencia pero no sabía dónde estaba localizado. Y al final, bueno, pues a ver, está un poco feo el día, está ventoleroso, está con amenaza de lluvia, esperemos que aguante. Bueno, pues por aquí transitamos por esta carreterilla. Es la que nos lleva a Campomanes, la antigua carretera. Dentro de 300 metros. Voy a aparcar aquí, que no me fío yo del camino. Una vez sí subí, pero no sé cómo estará. Parece que lo arreglaron, pero voy a dejar aquí la moto. Y desde aquí voy caminando. No me complico la vida. Eso claro, lo asfaltaron y todo, pero bueno, ahí pone ya restricciones, así que no me voy a andar metiendo donde nadie me llama. Bueno, pues vamos por aquí caminando un poquito. Dejamos ahí la moto atrás aparcada. La última vez sí vine por aquí por la pista esta, pero esta vez voy a ir caminando, que no me complico la vida. Eso que lo arreglaron porque está compactada y está mucho mejor de cuando yo vine. Pero bueno, aparte ahora pusieron ahí una señal de solo para propietarios, residentes y servicios, así que no nos vamos a complicar la vida. Que caminar un poco es saludable. Así que nada, vamos caminando un poquito y enseguida llegamos. Bueno chicos, pues nada, esto ha sido todo. Un día un poco ventolero, no sé si me oye bien, pero bueno, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bueno, pues desde este precioso y coqueto, no sé cómo llamarlo, nada, vamos a dejarlo ahí. En estos lugares es donde se echa de menos un dron, pero bueno, hoy hacía mucho viento, tampoco sería posible, así que sarna con gusto no pica y vete a la mierda, Paco.